Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, mi querido pastor Lizardo, y feliz sábado a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es sábado 14 de mayo. Vamos a ser bendecidos esta semana con la lección bajo el título La Promesa. Durante toda esta semana estaremos viendo la promesa. A donde quiera que usted se encuentre hoy, amigo oyente, en el día del Señor, acompáñanos en una oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de comenzar una nueva semana de estudio. Hoy quiero encomendar en tus manos otra vez a los amigos que nos acompañan cada día a estudiar tu palabra. Suple sus necesidades, bendíceles y cumple tus promesas en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el texto base para este estudio número 8 titulado La Promesa lo encontramos en Génesis capítulo 24, verso 1. Génesis capítulo 24, verso 1 dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Este es el texto para memorizar del estudio de esta semana. Pastor Denis y amigos oyentes, recuerden que en la semana vimos que Dios había prometido que Sara le daría a Abraham un hijo. Este bebé nació en la vejez de Abraham y Sara y llamaron su nombre Isaac. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir y llega a su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moria para ser sacrificado. Sin embargo, el muchacho Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implica el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente. Esa simiente, por supuesto, era Jesús. Por lo tanto, Pastor Denis y amigos oyentes, en esta historia asombrosa y en cierto modo preocupante, se revelan más elementos del plan de salvación. Más allá de las profundas lecciones espirituales que hayan sacado de esta experiencia, no obstante, la familia de Abraham debió haberse visto sacudida y el futuro de Abraham no está muy claro. Sara muere inmediatamente después del sacrificio en Moria e Isaac continúa soltero. Entonces Abraham tomó la iniciativa para asegurarse de que tendrá un futuro adecuado. Él, como padre, arregla el matrimonio de su hijo con Rebeca, quien dará a luz a 2 hijos, y el mismo Abraham se casa con una mujer llamada Cetura, quien le dará muchos hijos. En el estudio de esta semana vamos a seguir a este gran patriarca llamado Abraham hasta el final de su vida. Así es, Pastor Lizardo, esta sección nos lleva al momento culminante de la experiencia religiosa de Abraham, el sacrificio de Isaac. Este sacrificio, amigos oyentes, es la prueba de fe de Abraham. Este suceso intrigante marca el centro de la estructura del libro de Génesis. Un recurso literario utilizado, Pastor Lizardo, para alentar al lector sobre la importancia del capítulo. Permítame y les cuento, amigos oyentes, que se explorarán varias preguntas en el estudio de esta semana, como por ejemplo, ¿cuál es el significado de esta prueba que pasa a Abraham? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en contradicción con su promesa? ¿Cómo provee Dios? ¿Por qué cambió Dios el sacrificio, pasando de Isaac a la expectativa de un cordero y finalmente al carnero? ¿Cuál es el sentido teológico y profético del sacrificio fallido? Usted notará, amigo oyente, que después de este dramático incidente no ocurre ningún acontecimiento importante en la vida de Abraham. Lo que vemos en la historia es que se casa Isaac con Rebeca, Abraham se casa con Cetura y finalmente muere bien avanzado en años. Estaremos mirando todo eso
en esta lección. Así que, Pastor Lizardo, diga usted con qué comenzamos el estudio de la semana. Bueno, pastor, esta semana estaremos iniciando justamente con un estudio titulado El Monte Moria. Estaremos mirando en este estudio el momento como Abraham, obedeciendo las instrucciones de Dios, iba a sacrificar a su propio hijo, el hijo de la promesa. Vamos a mirar, Pastor Denis, durante esta semana, la aparente contradicción de Dios, porque Dios ya le había dicho que de este muchacho él iba a tener su descendencia, pero antes de que el muchacho crezca y se case, Dios entonces le ordena a Abraham que mate a ese muchacho, al muchacho de la promesa que le daría descendencia a Abraham. Es interesante estudio y todas estas interrogantes la estaremos respondiendo durante esta semana, pastor. Muy buena manera de comenzar con esa lección. También veremos en la semana una lección bajo el título Dios proveerá. Dicho sea de paso, hay una canción que habla de eso. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. ¿Qué le parece? Dios proveyó y me salió esa nota ahí, pastor, ¿qué le parece? Bueno, eso estaremos estudiando en esa lección, cómo Dios provee en base a la promesa que había hecho a Abraham y cómo Dios está proveyendo también en nuestras vidas hoy para la salvación. Eso lo estaremos viendo. Dios proveerá. Otra lección que estaremos mirando, Pastor Denis y amigos oyentes, es una titulada La muerte de Sara. Vamos a mirar en este estudio que Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, y esto muestra su centralidad en la historia. Y a través de este estudio vamos a mirar también el protagonismo de esta interesante mujer llamada Sara en lo que tuvo que ver el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Abraham. Esto también, pastor, lo estaremos ampliando y desarrollando en el estudio de esta semana. Así es, también veremos, pastor, durante esta semana la lección bajo el título Una esposa para Isaac. Ahí vamos a ver la preocupación de Abraham para que su hijo no se casara con una mujer de los cananeos. Asimismo, como se preocupó, como usted decía ayer, para que Sara fuera sepultada en la tierra que el Señor le había prometido. Esta lección también va a destacar que no todas las cosas que pasan son voluntad de Dios, pero que aún así Él sigue al control. Así es, pastor, y siguiendo la misma línea de pensamiento, vamos a hablar esta semana acerca de una esposa para Abraham. Pudiésemos decir, Pastor Denis, otra esposa para Abraham, porque después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar. En este estudio estaremos mirando con quién se casó Abraham y cuál fue el comportamiento de Abraham con esos otros hijos que tuvo Abraham con su nueva esposa. Este interesante tópico, pastor, lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Amigos oyentes, ya al cierre debo decir que la historia de lo que se conoce como la atadura de Isaac ha conmocionado, desconcertado e inspirado a teólogos, filósofos, moralistas y artistas. Ese evento se encuentra en el corazón de las tres religiones que reclaman la paternidad de Abraham. Para los judíos, la atadura de Isaac apunta al martirio judío. Para los cristianos, el sacrificio apunta a la cruz. Para los musulmanes, quienes creen que Ismael era el hijo del sacrificio, el acontecimiento se conmemora con las fiestas del sacrificio, que simboliza el deber de la obediencia. Si notamos, el punto en común de estas tradiciones religiosas es el énfasis en la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, la historia bíblica trae un mensaje de vida y esperanza, reforzado por la alianza matrimonial de Isaac, que asegura la preservación de la simiente mesiánica. Cristo Jesús, el verdadero Cordero de vida, que vino a rescatarnos. Si quieres el cumplimiento de la promesa de Cristo en tu vida, escribe ahora en la caja de comentarios: Señor, cumple tus promesas en mí. Señor, cumple tus promesas en mí. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue la introducción de la lección número 8 titulada La promesa. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos confiere de estudiar tu palabra.
Oh Señor, nos preparamos para un viaje de estudio en esta semana donde esperamos crecer espiritualmente y aprender más de tus promesas. Dirige nuestras vidas, fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.